La música de la ceremonia seguía sonando cuando la voz de mi hijo explotó con una fuerza que hizo que todos se giraran al mismo tiempo. «Vete de aquí, no te invité». El eco de ese grito recorrió la iglesia y me dejó paralizada en medio del pasillo, con el ramo temblando entre mis manos y una sensación amarga que se instaló en el pecho de golpe. Nunca imaginé que, en su boda, justamente él me hablaría como si fuera una desconocida que había llegado sin permiso. El ambiente se volvió tenso al instante. Algunos invitados se quedaron inmóviles, otros murmuraron cosas que no alcancé a distinguir y unos cuantos solo observaron la escena con un tipo de curiosidad incómoda que me hizo sentir todavía más expuesta. La novia bajó el rostro, los fotógrafos dudaron si seguir tomando fotos y cada segundo parecía más pesado que el anterior. Mientras trataba de entender qué había provocado un rechazo tan duro, sentí como las piernas querían fallarme, pero me obligué a mantenerme firme para no desmoronarme frente a todo ese público que esperaba una reacción. Respirar resultó difícil. Era como si el aire se negara a entrar, pero aún así avancé un poco, no para acercarme, sino para recuperar mi equilibrio y no quedarme congelada en ese punto del pasillo. El silencio que se formó alrededor dolió más que el grito. No hubo una sola voz que intentara frenarlo ni una mano que buscara apoyarme. Todo lo que veía eran rostros esperando un drama, una explicación o algún escándalo que justificara lo que estaba pasando. Sin embargo, ninguna lágrima salió, porque algo dentro de mí entendió que ese momento no tenía vuelta atrás. Levanté la mirada. Mi hijo seguía ahí, tenso, serio, con un gesto que nunca había visto en él. Y fue justo al verlo así que supe que ya no podía seguir guardando lo que durante años callé para protegerlo. Había llegado la hora de hablar, aunque fuera en el peor escenario posible. Tomé aire despacio, me planté con la dignidad que pude rescatar y, sin elevar la voz, dejé salir la verdad que él evitó enfrentar durante tanto tiempo. Lo que dije después no solo cambió la ceremonia, cambió todo entre nosotros. Cuando escuché ese grito en la iglesia, sentí que una parte de mí se rompía, pero también me obligó a recordar de dónde veníamos y todo lo que había hecho para que mi hijo tuviera una vida diferente a la mía. Durante muchos años fui madre y padre al mismo tiempo. Trabajaba jornadas dobles para pagar renta, comida y la escuela, sin importar si regresaba a casa tan cansada que apenas podía mantenerme despierta mientras él hacía la tarea a mi lado. No crecimos con lujos, crecimos con esfuerzo, paciencia y la ilusión de que, mientras yo aguantara un día más, él tendría un futuro más amable. En aquellos tiempos nada era fácil. Vivíamos en un departamento pequeño donde escuchábamos los pasos de los vecinos por las paredes, y aún así trataba de convertirlo en un hogar cálido. Me levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno, lo acompañaba a la escuela y luego corría al trabajo con el uniforme todavía húmedo por el vapor de la cocina donde laboraba. Nunca me quejé, no porque fuera fuerte, sino porque verlo crecer me daba un motivo para seguir, incluso en los días en que el cansancio me hacía pensar que ya no podía más. Cada logro suyo lo celebré como si fuera un triunfo propio. Cuando ganó su primer concurso de ciencias, lloré de orgullo. Cuando lo eligieron para representar a la escuela, sentí que todos los sacrificios tenían sentido. No había dinero para grandes festejos, pero siempre encontraba la forma de prepararle algo especial, aunque fuera un pastel casero con velas recicladas que él soplaba riéndose. También hubo pérdidas que marcaron nuestra historia. La ausencia de su padre fue una de ellas. Prometió muchas cosas, pero al final se fue sin mirar atrás. Ese vacío nos obligó a aprender a vivir solos, a confiar uno en el otro y a formar una pequeña familia donde los dos éramos suficientes. Nunca hablé mal de él, porque no quería llenar a mi hijo de resentimiento. Prefería enseñarle que construyera desde el amor, no desde la rabia. Con el tiempo, me convertí en esa figura que siempre estaba ahí, aunque nadie la notara, la que ahorraba un peso hoy para que él pudiera tener un libro mañana, la que remendaba su ropa para que no se sintiera menos que los demás y la que celebraba sus sueños aun cuando los míos quedaban en pausa. Mi mayor orgullo era verlo convertirse en un joven inteligente, responsable y lleno de metas, pensando que algún día me agradecería haberle dado todo lo que estuvo en mis manos. Nunca imaginé que esos esfuerzos, esos años de entrega silenciosa, terminarían llevándome a una iglesia donde mi propio hijo me gritaría que no quería que estuviera ahí. Ese contraste entre el pasado que compartimos y el presente que me arrojó como una desconocida fue lo que más me dolió. Pero, al mismo tiempo,
También despertó en mí la necesidad de entender en qué momento perdimos ese lazo que yo creía tan fuerte. Ese pasado, lleno de lucha y amor, seguía vivo dentro de mí, aunque él lo hubiera olvidado. Y justo por eso, después de su grito, supe que no podía quedarme callada ni permitir que la historia terminara así. Recordar su infancia siempre me ha dolido y sanado al mismo tiempo. Hubo días en los que llegaba tan cansada del trabajo que apenas podía mantenerme de pie, pero bastaba escuchar su risa para recuperar fuerzas. Era un niño curioso, de esos que preguntan por todo y que se sorprenden con lo más simple. Tenía una forma tan pura de mirar el mundo que lograba iluminar hasta los momentos más pesados. Todavía puedo verlo corriendo por el pasillo del departamento con los zapatos grandes que usaba para jugar a ser adulto, chocando contra las paredes y soltando carcajadas que ni el vecino más gruñón podía ignorar. En las tardes se sentaba en mis piernas para que le leyera cuentos, y aunque yo ya no podía con el sueño, él me miraba con esos ojos enormes que parecían decirme que todo valía la pena. Los domingos eran nuestros. Hacíamos maruchan, veíamos caricaturas y nos inventábamos juegos porque no había dinero para salir, pero él jamás se quejó. Me tomaba la mano con tanta confianza que a veces me preguntaba si algún día necesitaría dejar de hacerlo. Cuando se cayó por primera vez de la bici, corrió directo a mis brazos, llorando más por el susto que por el raspón, y recuerdo haber pensado que quería protegerlo de todo, incluso de cosas que yo misma no sabía enfrentar. Hubo una noche en particular que guardo como un tesoro. La luz se había ido en todo el edificio y la única claridad venía de una vela pequeña que puse sobre la mesa. Él se acercó, apoyó la cabeza en mi hombro y dijo con una seguridad que solo un niño puede tener: «Mami, cuando sea grande, nunca te voy a dejar sola». Esa frase se me quedó grabada tan profundamente que durante años fue la fuerza que me empujó a seguir. Pensar en esas palabras dentro de aquella iglesia, mientras él me gritaba que no quería que estuviera en su boda, me desgarró por dentro. ¿En qué momento pasamos de promesas inocentes a un rechazo tan frío? A veces siento que una parte de él sigue siendo ese niño que buscaba refugio en mis brazos, pero la otra parte, la que creció rodeada de otras influencias, fue la que terminó gritándome delante de todos. Esos recuerdos de su infancia, tan llenos de amor, son lo que me impiden odiarlo. Me sostienen, incluso cuando él ya no recuerda quién estuvo ahí desde el primer día. Con el paso de los años fui notando pequeños cambios en él, gestos que antes no tenía y silencios que me dejaban inquieta, pero todo empezó a tomar forma cuando apareció Regina, la mujer con la que se estaba casando aquel día. La conocí en una comida familiar y desde el primer momento supe que pertenecía a un mundo muy distinto al nuestro. Se movía con esa seguridad de quien siempre ha tenido todo al alcance de la mano, y cada palabra suya llevaba una mezcla de elegancia y desdén que procuraba disimular, aunque nunca lo lograba del todo. Recuerdo que esa primera tarde, mientras yo servía los platos, ella observaba la casa como si estuviera evaluando cada rincón. Comentó que el comedor era muy sencillo, que la zona no era tan bonita y que mi hijo merecía más. No lo decía abiertamente para atacarme, pero la intención se sentía como una aguja fina clavándose despacio. Él, en vez de defender nuestro hogar, sonrió nervioso y trató de justificarla, diciendo que ella no lo hacía con mala intención. Pero una madre sabe cuando alguien se siente superior a lo que uno es. Con el tiempo esas actitudes se hicieron más evidentes. Cada vez que yo llegaba a visitarlo, Regina me recibía con una sonrisa tensa, ofreciendo café como si estuviera atendiendo a una desconocida que había llegado sin avisar. En las conversaciones me dejaba fuera, cambiaba de tema cuando yo intentaba participar o hacía bromas sobre mi forma de hablar, mis costumbres o mi trabajo, como si mis esfuerzos fueran algo que debía esconderse. Mi hijo, poco a poco, empezó a adoptar esa misma distancia. Pasaba menos tiempo conmigo, cancelaba planes que antes esperaba con emoción y justificaba cada gesto frío de ella como si fuera normal. Me decía que yo estaba exagerando, que necesitaba adaptarme, que la vida que él quería construir no podía tener dramas innecesarios. No sabía si lo decía por convicción o porque prefería quedar bien con ella antes que verme a mí, pero cada una de esas palabras dejaba una grieta más grande entre nosotros. Hubo un día que me marcó. Fui a dejarle un pastel que preparé para su cumpleaños y cuando él abrió la puerta, Regina lo tomó del brazo y comentó que ya no comían cosas tan pesadas, que estaban en otra etapa. Lo dijo con un tono amable,
pero sus ojos transmitían un mensaje claro. Ahí ya no había espacio para mí ni para los detalles que siempre nos unieron. Él solo asintió, incómodo, sin invitarme a pasar. Esa fue la primera vez que sentí que lo estaba perdiendo para un ambiente donde la apariencia valía más que la historia que compartimos. Aunque nunca me trató directamente con insultos, la forma en que me hacía a un lado, como si no encajara en su nueva vida, fue suficiente para que empezara a ver a Regina como una sombra que lo alejaba, lento pero seguro, de la mujer que lo había criado con lo poco que tenía. Y aún así, jamás imaginé que todo ese desprecio disfrazado terminaría llevándome a una iglesia donde mi propio hijo me gritaría que no quería que estuviera ahí. Su influencia no solo lo cambió a él, también cambió la manera en que yo debía enfrentar una verdad que se venía anunciando desde hacía tiempo. La distancia entre mi hijo y yo no apareció de un momento a otro, fue creciendo en detalles que, al principio, parecían inofensivos, pero terminaron revelando un cambio profundo en la manera en que me miraba. Antes me llamaba para contarme cualquier cosa, desde un trabajo nuevo hasta un comentario que lo había hecho reír. Con el tiempo, esas llamadas se fueron haciendo más raras, como si cada día necesitara menos compartir su vida conmigo. Los encuentros también comenzaron a sentirse diferentes. Había tardes en las que me recibía en la entrada de su edificio, sin invitarme a pasar, como si temiera que mi presencia incomodara a alguien dentro. Otras veces cancelaba reuniones avisando con prisa que tenía compromisos, aunque yo sabía que lo decía para evitar tensiones con Regina. Su voz sonaba apurada, cuidando cada palabra, y esa cautela solo confirmaba que algo cambiaba entre nosotros. La forma de conversar se volvió más superficial. Ya no buscaba mi opinión, ni preguntaba si necesitaba algo, ni compartía lo que realmente le preocupaba. Se limitaba a darme datos rápidos sobre su trabajo o sobre actividades que tenía planeadas, mientras yo escuchaba en silencio, esperando un espacio para recordarle que se cuidara y descansara. Esas pequeñas recomendaciones terminaban chocando contra respuestas cortas, como si ya no tuvieran importancia para él. Noté un brillo distinto en su mirada cuando hablaba de su nueva vida, un brillo que no era felicidad pura, sino una mezcla de orgullo y ganas de encajar en un ambiente donde yo no tenía lugar. No hacía falta que dijera nada para que entendiera que intentaba dejar atrás nuestras raíces humildes. Evitaba presentarme con sus amigos, omitía historias de su infancia cuando estaba con ellos y, a veces, incluso cambiaba la forma en que hablaba para sonar más parecido al círculo social que lo rodeaba. Una tarde, al buscar algo en el closet, encontré un álbum de fotos que había guardado por años. Las imágenes mostraban cumpleaños sencillos, navidades con regalos modestos y tardes en el parque que él ya había olvidado. Observé cada fotografía con el corazón apretado, porque en esos momentos éramos inseparables, y jamás imaginé que algún día sentiría que mi presencia lo avergonzaba. Los recuerdos empezaron a mezclarse con la realidad reciente. Mientras yo seguía aferrada a lo que habíamos sido, él caminaba hacia un mundo donde mi historia no encajaba. Y aunque trataba de convencerme de que solo atravesaba una etapa, algo dentro de mí sabía que la distancia no era casual. Era una forma de adaptarse a la vida que quería construir, incluso si eso significaba apartarse de mí. Ese cambio se hizo más evidente cuando dejó de invitarme a fechas importantes, cuando empezó a dar explicaciones vagas y cuando la sensación de ser una visita incómoda reemplazó la de ser su hogar. Entenderlo dolió más de lo que imaginé, pero aún así seguía ahí, intentando no perder el vínculo que tanto había cuidado. Todos esos signos, sumados, se convirtieron en el camino que nos llevó al día de la boda, donde esa distancia que había crecido en silencio se transformó en una humillación pública que jamás imaginé vivir como madre. A pesar de todas las señales que venían apareciendo en los últimos meses, nunca imaginé que la distancia llegaría a convertirse en una humillación abierta. Cada vez que recordaba aquellos instantes previos a la boda, me parecía increíble haber ignorado tantos indicios de que algo estaba por derrumbarse entre nosotros. Aún así, llegué ese día con el corazón esperanzado, creyendo que, aunque las cosas estuvieran tensas, el amor que nos unió durante tantos años todavía podría sostenernos. Desde el primer momento en que entré a la iglesia, noté que algo no estaba bien. Varias personas me observaron con sorpresa, como si no me esperaran o como si no supieran quién era yo. Caminé despacio por el pasillo lateral, tratando de no llamar la atención,
pero cada mirada cargada de incomodidad me hacía sentir que invadía un lugar que ya no me pertenecía. Aún así, avancé con la esperanza de abrazar a mi hijo antes de que iniciara la ceremonia, porque creía que verlo me tranquilizaría. Mientras me acercaba, él conversaba con unos invitados. Parecía nervioso, aunque también tenía ese gesto duro que últimamente usaba para ocultar lo que sentía. Cuando notó mi presencia, su expresión cambió de inmediato. No había alegría ni sorpresa. Solo una mezcla de molestia y tensión que me heló el pecho. Lo saludé con una sonrisa tímida, intentando suavizar el ambiente, pero su respuesta fue un suspiro irritado que me hizo detenerme en seco. Regina llegó en ese momento, y aún sin decir nada, su mirada dejó claro que no esperaba verme ahí. Tomó a mi hijo del brazo de forma firme, como si necesitara recordarle que debía mantener su posición. Se inclinó hacia él y murmuró algo que no alcancé a escuchar, pero el gesto serio en su rostro bastó para que entendiera que no estaba contenta con mi presencia. Me quedé parada frente a ellos, sintiendo que sobraba. Traté de hablar, de preguntar cómo estaba, de decirle que me alegraba verlo tan elegante en su traje, pero no logré terminar la frase. Él levantó la mano, como si quisiera detener lo que iba a decir, y después de un instante de silencio, soltó una frase seca que jamás pensé escuchar. No deberías estar aquí. Aquellas palabras cayeron sobre mí con un peso que me dejó sin aire. Intenté responder, recordar que era su madre, que tenía derecho de estar ahí, pero antes de que pudiera formar una sola frase, Regina intervino con un tono suave pero firme, diciendo que la ceremonia era íntima y que preferían que solo asistieran personas cercanas. Sus palabras parecían educadas, pero cada una llevaba una intención clara: hacerme sentir ajena. La situación se volvió aún más incómoda cuando algunos invitados empezaron a voltear hacia nosotros, esperando entender qué estaba pasando. Noté a una mujer comentar algo en voz baja mientras señalaba mi ropa sencilla, y a un hombre fruncir el ceño al verme parada tan cerca del altar. La sensación de vergüenza se extendió por todo mi cuerpo, aunque traté de no demostrarlo. Quise acercarme un poco más para hablar con mi hijo, pero él dio un paso hacia atrás, como si mi sola presencia lo comprometiera. Y fue justamente ese movimiento, esas pocas pulgadas de distancia que marcó entre nosotros, lo que encendió la chispa de algo que llevaba tiempo guardado. Me miró con una frialdad que jamás había visto en él y, sin pensarlo dos veces, soltó aquel grito que se quedaría grabado en mi memoria para siempre. Vete de aquí, no te invité. La iglesia quedó en silencio. Sentí como las miradas me atravesaban desde todos los ángulos, llenas de juicio, sorpresa y curiosidad. Traté de mantenerme firme, aunque por dentro todo se rompía. Nunca había sentido un dolor tan profundo como escuchar a mi propio hijo negarme frente a personas que ni siquiera conocía. Quise retirarme para evitar empeorar el momento, pero Regina dio un paso adelante, cruzando los brazos con gesto triunfante, como si aquel rechazo confirmara lo que había querido desde el principio, que yo quedara fuera de su vida. El aire se volvió pesado y la vergüenza me envolvió por completo, pero aún así logré girarme, decidida a alejarme del altar. Sin embargo, antes de hacerlo, volteé hacia mi hijo y encontré en su mirada una mezcla de miedo, enojo y duda que me detuvo por completo. Ese instante finalizó con un pensamiento claro: si me iba sin decir nada, la herida quedaría abierta para siempre. Por eso respiré con calma, recuperé la voz que había perdido en medio del dolor, y preparé las palabras que cambiarían la ceremonia, aunque nadie estuviera listo para escucharlas. Salir de la iglesia después de ese momento fue como caminar dentro de una nube espesa. No escuchaba bien lo que la gente murmuraba ni distinguía los rostros que volteaban a verme. Todo estaba cubierto por una mezcla de vergüenza, tristeza y una sensación de vacío que parecía crecer con cada paso que daba. Me alejé sin mirar atrás, porque si lo hacía, sabía que las lágrimas iban a brotar en medio de la calle, y necesitaba al menos llegar a casa antes de desmoronarme. El camino de regreso se sintió eterno. Tomé el transporte público con el ramo todavía en la mano, aunque ya no tenía sentido cargarlo. Nadie sabía lo que acababa de pasar, pero aún así me sentía observada, como si todo el mundo pudiera ver la herida abierta que llevaba en el pecho. Al llegar a casa, dejé las llaves en la mesa y me senté en la silla de la cocina, incapaz de moverme por varios minutos. El silencio del lugar me envolvió como un abrazo frío que me obligó a enfrentar cada pensamiento que había estado evitando durante meses.
Durante un buen rato no pude hacer más que quedarme ahí, mirando la pared, recordando el grito de mi hijo. Me pregunté en qué había fallado, que parte de mi esfuerzo no había sido suficiente, porque el cariño que le di toda la vida se había transformado en algo que él prefería ocultar. La tristeza me oprimía el pecho, pero también empezaba a surgir algo más, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo, una necesidad profunda de recuperar mi valor. La noche avanzó lentamente. Puse agua a calentar sin darme cuenta de que ni siquiera tenía hambre, solo necesitaba ocupar mis manos para no volver a llorar. Caminé por la casa, tocando objetos que había comprado con sacrificio, recordando etapas de nuestra vida que parecían tan lejanas. Fue entonces cuando entendí que gran parte del dolor que sentía venía de haberme aferrado demasiado a un lazo que él había decidido cortar desde antes de la boda. Mientras todos dormían, yo permanecí despierta con la luz tenue del pasillo encendida, pensando en lo que debía hacer. Había pasado tantos años entregando todo de mí que se me había olvidado algo simple. También merecía amor, respeto y un lugar donde no tuviera que justificar mi existencia. No podía seguir escondiendo la tristeza ni permitiendo que el rechazo definiera quién era. La madrugada trajo un tipo de claridad inesperada. Recordé las veces en que superé situaciones difíciles, las etapas en las que pensé que ya no podía con la vida y aún así seguí adelante. Pensé en la mujer que fui antes de ser madre, en la que soñaba con algo propio y que dejó esos sueños guardados para sacar adelante a su hijo. Esa mujer seguía ahí, esperando que yo la reconociera de nuevo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, acepté que no podía cambiar lo que había pasado ni obligar a mi hijo a valorar lo que hicimos juntos. Pero también entendí que aún tenía mi historia, mis manos, mi fuerza y la oportunidad de reconstruirme desde un lugar diferente. No para demostrarle nada a nadie, sino para recordarme a mí misma que todavía era capaz de levantarse después de una caída tan dolorosa. Con esa idea en el corazón, apagué la luz. No dormí mucho, pero descansé de una forma distinta. Había tomado una decisión silenciosa, firme y necesaria, empezar un cambio que llevaba postergando por años. Y aunque el día de la boda había sido devastador, también había despertado en mí algo que ya no pensaba ignorar. Perfecto, Rodrigo. Aquí tienes el bloque 08, completamente alineado con el tono emocional y continuo del bloque 07, fluido, sin frases cortas, sin repeticiones al inicio de párrafos, sin palabras difíciles, en primera persona, español MX, estilo testimonio. 5000, caracteres. Bloque 08, renovación / acción, 5000, caracteres. El amanecer llegó sin que yo lograra dormir de verdad, pero algo dentro de mí había cambiado. No era fuerza de inmediato, ni valentía completa, era una claridad nueva, una especie de impulso que me empujaba a no seguir en el mismo vacío. Me levanté despacio y me miré en el espejo de la sala, donde noté un rostro cansado, pero también una mirada que no veía desde hacía años, la de una mujer que ya no quería ser espectadora de su propia vida. La primera acción fue simple, aunque para mí representaba un paso enorme. Ordené la casa, no como quien limpia por costumbre, sino como quien necesita hacer espacio para algo nuevo. Guardé cosas que ya no usaba, saqué ropa que tenía guardada desde hacía demasiado tiempo, abrí ventanas para dejar entrar aire fresco y permití que la luz iluminara rincones que habían permanecido en sombra por meses. Ese movimiento externo empezó a despertar algo interno, como si cada acción me ayudara a recuperar pedazos de mí. Mientras barría, pensé en los sueños que había dejado de lado para concentrarme exclusivamente en mi hijo. Recordé que en mi juventud siempre quise abrir una pequeña cafetería, un lugar donde la gente pudiera pasar por un café caliente y un pedazo de pan casero. Pero la vida me llevó por otro camino, uno donde trabajar sin descanso era la única opción para sobrevivir. Esa idea volvió a mi mente con una fuerza inesperada, como si se negara a seguir guardada en un cajón. Sin saber por dónde empezar, revisé mis cuentas, anoté gastos y calculé lo que podía ahorrar si reducía algunos gastos. No tenía mucho, pero había aprendido a estirar cada peso, a hacer rendir lo poco que tenía. Además, el simple hecho de escribir en un cuaderno me hizo sentir que por primera vez en mucho tiempo estaba actuando por mí y no para sostener a alguien más. Después de ordenar mi vida económica, decidí enfocarme en mi cuerpo. No para cambiarlo por completo ni buscar una apariencia que encajara en algún estándar,
sino para sentirme más viva. Me puse unos tenis viejos y salí a caminar por el parque cercano. Al principio mis piernas se quejaron del cansancio, pero la sensación del aire fresco, del sol tibio en la piel, de los árboles formando sombras sobre el camino, llenó mi pecho de una tranquilidad que había olvidado. Caminé sin prisa, escuchando cómo mis pensamientos se acomodaban mientras mis pasos marcaban un ritmo nuevo. Regresé a casa con un tipo de energía que hacía mucho no sentía. Me preparé un desayuno sencillo, serví el café con calma y disfruté ese momento como si fuera un regalo. Esa mañana entendí que, aunque la vida me hubiera golpeado, todavía podía construir algo para mí. No necesitaba grandes lujos ni grandes planes, necesitaba intención, constancia y ganas de avanzar. Al mediodía tomé otra decisión importante: aprender algo nuevo. Busqué cursos gratuitos en Internet sobre panadería casera, administración básica y creación de pequeños negocios. Me sorprendió darme cuenta de lo mucho que disfrutaba volver a aprender, repetir técnicas, anotar recetas y practicar amasados que llenaban la casa de un aroma cálido. El simple acto de intentar me devolvía una chispa que creía perdida. La rutina empezó a cambiar en cuestión de días. Me levantaba temprano, preparaba mi café, dedicaba una hora a practicar recetas y otra a caminar o hacer ejercicios suaves. Las tardes las ocupaba en investigar proveedores, comparar precios y revisar ideas para un menú pequeño. Todo eso sin contárselo a nadie, protegiendo ese proceso como si fuera una planta frágil que apenas comenzaba a brotar. Durante esas semanas de renovación, comprendí que no se trataba de reemplazar el amor que había sentido por mi hijo ni de llenar el vacío que me dejó su rechazo. Se trataba de recordar quién era yo más allá del papel de madre, más allá de los sacrificios y más allá del dolor. Esa mujer que había quedado en pausa finalmente empezaba a respirar de nuevo. Cada avance, por pequeño que fuera, me hacía sentir más dueña de mi historia. Y aunque todavía dolía lo que había vivido en la boda, ese dolor ya no me detenía. Se había convertido en el motor silencioso que me impulsaba a no seguir viviendo desde la herida. Poco a poco recuperaba algo que creí perdido para siempre: la capacidad de creer en mí. Al final de ese mes, me di cuenta de que no era la misma persona que había salido llorando de la iglesia. Seguía cargando cicatrices, pero ya no eran un peso. Eran señales de que estaba construyendo una vida distinta, una vida que por fin incluía mis propios sueños. Con el paso de las semanas, la rutina que había empezado casi por necesidad comenzó a convertirse en un espacio donde me reencontré conmigo misma. Cada día traía una sensación distinta, como si mis pasos estuvieran mostrando un camino que siempre había estado ahí, pero que yo misma había ignorado por tantos años dedicados a los demás. Empecé a sentir una calma que hacía tiempo no conocía, una mezcla de libertad y responsabilidad que me acompañaba incluso en los momentos más sencillos. Las caminatas matutinas se volvieron parte esencial de mi día. No solo me ayudaban a despejar la mente, sino que también me permitían pensar con claridad sobre lo que quería construir para mi futuro. A veces me sentaba en una banca del parque y observaba a la gente pasar, familias, parejas, niños que jugaban sin preocuparse por nada. Me quedaba ahí escuchando mis propios pensamientos, sin prisas, sin culpas, sin la sensación de que debía estar en otro lugar. Era un descubrimiento constante darme cuenta de que, por primera vez en muchos años, tenía derecho a tomar decisiones solo para mí. El aprendizaje también empezó a ser una fuente de alegría. Cada receta nueva me llenaba de emoción, no solo porque mejoraba mis habilidades, sino porque representaba un paso más hacia esa cafetería que siempre soñé tener. En mi cocina, entre harina y utensilios modestos, me sentía capaz de transformar algo pequeño en algo valioso. Las primeras veces que intenté hacer pan para vender me equivoqué varias veces, pero en vez de frustrarme, lo tomé como parte del proceso. Aprender, fallar, ajustar y volver a intentar se volvió una especie de mantra que me acompañaba en cada intento. Algunas tardes me dediqué a mejorar mis conocimientos sobre administración básica. Miraba videos, tomaba apuntes y practicaba cálculos simples para entender cómo organizar mis gastos. Nunca pensé que pudiera disfrutar la sensación de escribir números en una libreta, pero ahora lo veía como una herramienta que me acercaba a una vida más estable. Dejar de depender únicamente del esfuerzo físico y empezar a planear me dio una sensación de seguridad que nunca había sentido. Ese cambio también comenzó a reflejarse en mi forma de moverme por el mundo.
Caminaba con más seguridad, hablaba con más claridad y me permitía decir no sin sentir que lastimaba a alguien. La culpa que me había cargado durante años empezó a desaparecer, sobre todo la que me hacía creer que debía justificar mis decisiones ante todos. A veces me daba miedo ese nuevo sentimiento de independencia, pero también me emocionaba pensar que podía construir un futuro propio, sólido y digno. Un día decidí dar un paso que llevaba tiempo posponiendo. Fui al mercado a preguntar por precios de insumos básicos, harina, azúcar, levadura y otros ingredientes necesarios para mi menú. Hablé con vendedores que me dieron consejos y me explicaron cómo ahorrar comprando en determinadas fechas. Mientras escuchaba, me di cuenta de que estaba entrando en un mundo completamente nuevo, uno donde mi esfuerzo podía transformarse en un proyecto real. Esa idea me llenó de ilusión y también de responsabilidad, porque sabía que cada decisión debía tomarse con cuidado. Las personas que me atendían comenzaron a reconocerme. Preguntaban cómo me iba, me ofrecían opciones más económicas y, poco a poco, se creó una sensación de comunidad. Esa conexión me recordó que no estaba sola, que existía un entorno dispuesto a apoyarme si me acercaba con humildad y ganas de aprender. Sentir eso me dio una fortaleza que llevaba tiempo sin experimentar. La transformación también llegó a mi casa. Cambié la forma en que la organizaba, compré un par de plantas para darle vida a los espacios y preparé una pequeña mesa donde colocaba mis recetas, mis apuntes y las primeras muestras de pan que preparaba para vender. Cada vez que veía ese rincón, sentía que estaba construyendo algo que me pertenecía por completo. No tenía lujo ni perfección, pero estaba hecho con mis manos y mis decisiones, lo cual era suficiente para darle un valor enorme. Hubo noches en las que me senté en silencio a pensar en todo lo que había vivido. La boda ya no ocupaba el mismo lugar en mi mente, seguía siendo dolorosa, pero ahora la veía como un punto de quiebre que me obligó a despertar. Sin ese momento tan duro, quizá nunca habría tomado la decisión de reconstruirme. A veces incluso me sorprendía sentir un agradecimiento silencioso hacia la vida, no por el sufrimiento, sino por la oportunidad de renacer desde él. Mientras avanzaba en este proceso, algo más empezó a cambiar, mi manera de verme a mí misma. Ya no me miraba con lástima ni con la sensación de haber fallado como madre. Ahora veía a una mujer que había sacado adelante a su hijo con lo poco que tenía, que había sobrevivido a la soledad, que había soportado humillaciones sin perder la dignidad y que, aun después de tanto, estaba dispuesta a empezar de cero con la fuerza que solo nace del corazón. La confianza que recuperé se reflejaba en cada pan que salía del horno, en cada paso firme dado en el parque y en cada decisión tomada para mejorar mi negocio. No sabía qué me esperaba en el futuro, pero tenía claro que no permitiría volver a desaparecer en la vida de nadie. Había encontrado un camino propio y estaba dispuesta a recorrerlo con la cabeza en alto. El tiempo siguió avanzando y, mientras mi pequeño negocio tomaba forma, la herida que había dejado la boda comenzó a transformarse en una cicatriz que ya no dolía al tocarla. Cada día estaba más segura de los pasos que daba y más firme en la idea de que merecía una vida donde no fuera una carga ni un estorbo. Ese proceso de sanación era tan profundo que nunca imaginé que, justo cuando empezaba a encontrar estabilidad, el pasado tocaría a mi puerta de la manera más inesperada. Una mañana estaba amasando pan para entregar unos pedidos cuando escuché golpear afuera. Pensé que era una vecina o algún proveedor, así que limpié mis manos en un trapo y abrí la puerta sin mucha prisa. Lo que vi me dejó inmóvil. Frente a mí estaba mi hijo, con un rostro que no veía desde hacía años, pálido, cansado y con los ojos cargados de algo que no supe identificar de inmediato. No llevaba el traje elegante con el que lo recordaba en la boda, vestía ropa sencilla, como si hubiera salido de casa sin pensarlo demasiado. Mi corazón dio un vuelco. La última imagen que tenía de él era su grito en la iglesia, aquel rechazo que me partió en dos. Verlo parado ahí, sin fuerza en la voz y con la mirada perdida, despertó tantas emociones mezcladas que tardé unos segundos en encontrar palabras. Antes de que pudiera preguntarle qué pasaba, él respiró hondo y dijo mi nombre con una voz quebrada que jamás había escuchado en él. Me hizo a un lado para entrar, como si necesitara apoyo inmediato, y se sentó en una de las sillas de mi cocina sin esperar permiso. La forma en que se sostuvo la cabeza con ambas manos me dejó claro que estaba al borde de desmoronarse. Me acerqué despacio, tratando de no asustarlo,
y lo observé en silencio mientras trataba de encontrar el valor para hablar. El ambiente se volvió tan tenso que incluso el aroma del pan recién horneado pasó desapercibido. Después de varios minutos, levantó la mirada. Noté que tenía los ojos rojos, como si no hubiera dormido o hubiera llorado antes de llegar. Lo escuché decir que las cosas con Regina habían cambiado de forma drástica, que la convivencia se había vuelto insoportable y que los problemas comenzaron a aparecer desde poco después de la boda. Habló de discusiones, de exigencias, de comparaciones constantes y de una presión que lo hacía sentir atrapado. Al principio pensó que era una etapa, pero con el tiempo notó que cada día perdía un poco más de sí mismo. Lo escuché mencionar que ella no solo quería controlar la forma en que vivían, sino también la imagen que él debía mantener, las amistades con las que podía convivir y las decisiones que tomaba. Incluso las cosas más simples se convertían en motivo de crítica. Me confesó que, en ciertos momentos, se dio cuenta de que había dejado de ser él para convertirse en alguien que solo buscaba complacerla. Esas palabras se clavaron en mí como un recuerdo doloroso, porque era exactamente lo que yo había visto desde antes de la boda. Cada frase suya estaba cargada de arrepentimiento. En un momento se detuvo, respiró profundamente y me dijo que había sido injusto conmigo, que se dejó llevar por un ambiente que lo hacía sentir avergonzado de su origen. Admitió que las actitudes de Regina influyeron en él, pero también aceptó que nadie lo obligó a tratarme de esa manera. Reconoció que el rechazo en la boda no fue un arrebato, sino el resultado de una vergüenza que él mismo permitió crecer hasta convertirla en humillación. Mientras lo escuchaba, sentí como mi corazón se apretaba con una mezcla de dolor y compasión. No porque quisiera justificar lo que hizo, sino porque ver a mi hijo tan quebrado me recordaba que, detrás de sus decisiones, seguía estando aquel niño que me prometió que nunca me dejaría sola. Observé cada gesto suyo, cada temblor en sus manos, y comprendí que estaba tocando fondo, quizá por primera vez en su vida. Contó que Regina había decidido irse de la casa por unos días, diciendo que necesitaba pensar. Según él, esa frase era una forma elegante de decir que estaba cansada de él. Al quedarse solo, sintió un vacío enorme y, por primera vez, entendió lo que yo había vivido después de su rechazo. Me confesó que intentó buscar consuelo en amigos, pero nadie sabía cómo apoyarlo porque nunca mostró su verdadera fragilidad. Había creado una imagen tan firme que ahora nadie sabía qué hacer con su vulnerabilidad. En un momento de silencio, levantó la vista y me dijo que no sabía a dónde más ir. Esa frase, dicha con tanta sinceridad, me llegó directo al alma. No porque me hiciera sentir necesaria, sino porque por fin reconocía que yo había sido su refugio toda la vida, incluso cuando él había decidido alejarse. No quería humillarlo ni hacerlo sentir culpable, pero tampoco podía olvidar lo que había pasado. Aún así, me dejé llevar por la parte de mí que seguía siendo madre. Coloqué una taza de café frente a él y me senté a su lado. No necesitaba darle un discurso ni reclamarle en ese momento. Lo que necesitaba era que supiera que podía hablar conmigo sin miedo. Ese reencuentro no borraba el pasado, pero sí marcaba un punto donde los papeles habían cambiado. Ya no era yo quien buscaba su aprobación. Era él quien volvía en busca de un poco de paz, tratando de encontrar en mí lo que había perdido en su vida actual. Mientras lo escuchaba, entendí que la vida había puesto a cada uno en su lugar. Él regresaba desde la vergüenza y el arrepentimiento, yo lo recibía desde la fortaleza que había construido sola. Y aunque aún faltaba mucho por sanar, ese primer paso era suficiente para que todo comenzara a transformarse. Escuchar a mi hijo derrumbarse en mi cocina removió tantos recuerdos que por un momento me quedé sin saber cómo reaccionar. Tenía frente a mí al hombre que me había gritado en su boda, pero también al niño que un día buscó mis brazos para calmarse después de una caída. Esa mezcla de pasado y presente me hizo respirar hondo antes de acercarme más. No quería hablar desde la herida, sino desde esa parte de mí que había aprendido a sanar mientras construía una nueva vida. La conversación tomó forma poco a poco. Él se quedó mirando su taza de café como si ahí estuvieran todas las respuestas, y cuando levantó la vista vi una sinceridad que no había visto en años. Admitió que no había tenido el valor de enfrentar la forma en que Regina lo trataba, y que había permitido que sus comentarios sobre mí le afectaran más de lo que pensaba. Dijo que en algún punto se dejó llevar por la idea absurda de que para avanzar tenía que esconder de dónde venía, como si mis esfuerzos y nuestra historia fueran algo que debía mantener en silencio.
Mientras hablaba, yo lo escuchaba sin interrumpir. Había esperado tanto tiempo una explicación que, cuando por fin la tenía, no quería convertir ese momento en un reproche. Se notaba vulnerable, desgastado, pero también dispuesto a reconocer sus errores. Contó que después de la boda sintió una culpa que prefirió ignorar, pero con el tiempo se convirtió en un peso que lo acompañaba todos los días. Era imposible ocultar esa tristeza detrás de su vida perfecta. Esa confesión abrió camino a una conversación que nunca habíamos tenido. Me dijo que pensaba constantemente en la forma en que me gritó, en la expresión que tenía cuando me di la vuelta y salí de la iglesia. Me confesó que cada noche imaginaba una manera de disculparse, pero no encontraba cómo acercarse sin sentir más vergüenza. Mientras lo escuchaba, algo dentro de mí empezó a relajarse, no porque sus palabras cambiaran lo que había pasado, sino porque por fin estaba viendo que entendía el daño que ocasionó. Le conté cómo me sentía aquel día, cómo la vergüenza se mezcló con una tristeza tan profunda que tardé semanas en sacarla del pecho. No lo dije para herirlo, sino para que entendiera que mi silencio no era indiferencia, sino protección. Hablamos durante un largo rato, sin elevar la voz, sin culpas exageradas, simplemente reconociendo las heridas que ambos habíamos cargado. En algún punto de la charla, él soltó un suspiro largo, como si se estuviera despojando de un peso. Después se levantó, se acercó a mí y apoyó la frente en mi hombro, igual que cuando era niño. Ese gesto me tomó por sorpresa. Sentí como sus manos temblaban y como su respiración se entrecortaba. Lo abracé sin pensarlo, no desde el dolor, sino desde el cariño que nunca desapareció. Era un abrazo distinto, más consciente, más maduro, pero igual de necesario para los dos. Ese momento marcó el inicio de una sanación que ambos necesitábamos. No buscamos borrar el pasado, sino entenderlo. Le dije que no iba a cargar más con la culpa de lo que había hecho, porque yo también había aprendido a soltar lo que me lastimaba. Le expliqué que no necesitaba hundirse en arrepentimiento para reparar lo ocurrido, que lo importante era que ahora estuviera ahí, reconociéndolo y tratando de recomponer lo que se rompió. Hablamos sobre su matrimonio. Me contó que no sabía qué iba a pasar, pero que por primera vez quería tomar decisiones basadas en lo que él sentía, no en lo que otros esperaban de él. Le dije que no podía decirle qué hacer, porque su vida le pertenecía, pero le pedí que no volviera a perderse tratando de encajar en un mundo que no lo quería completo, sino recortado. Ese consejo lo hizo quedarse en silencio varios minutos, como si estuviera procesando cada palabra. Después de mucho tiempo, lo vi sonreír, no una sonrisa grande, sino una pequeña, de esas que aparecen cuando el alma se acomoda. Me dijo que le daba gusto verme bien, que notaba un brillo distinto en mi mirada y que le sorprendía la fuerza que había recuperado. Le respondí que esa fuerza no había aparecido de la nada, que la había construido a partir del dolor, de la soledad y de la decisión de volver a creer en mí. Le expliqué que mi vida ya no giraría únicamente alrededor de él y que, aunque lo amaba, también tenía derecho a mis propios sueños. Esa conversación nos llevó a recordar momentos felices que hacía mucho no mencionábamos. Hablamos de sus juegos de infancia, de las tardes viendo caricaturas, de los cumpleaños sencillos donde la risa era suficiente para llenar toda la casa. Revivir esos recuerdos nos permitió ver que, aunque el presente fuera complejo, el amor en sí nunca se había ido. Cuando estaba por irse, se detuvo en la puerta y dijo que quería volver, no solo ese día, sino de verdad. Quería recuperar nuestra relación, esta vez con respeto y sinceridad. Esa petición llegó con una humildad que me conmovió profundamente. Le respondí que podía volver cuando quisiera, pero que también debía entender que nuestra relación sería diferente ahora. Yo ya no era la misma mujer que aceptaba todo con tal de no perderlo. Ahora era alguien que sabía su valor. Esa tarde, cuando cerré la puerta después de que se fue, sentí una paz distinta. No era la tranquilidad de tener todo resuelto, sino la certeza de que estábamos construyendo algo nuevo, más honesto y más fuerte. No sabía qué pasaría con él ni con su matrimonio, pero sí sabía algo. El vínculo entre nosotros tenía una oportunidad real de sanar, siempre y cuando ambos siguiéramos hablando desde el corazón. Los días posteriores a nuestra conversación trajeron una calma distinta. No era esa tranquilidad frágil que se rompe con cualquier recuerdo doloroso, sino una paz profunda que se siente cuando uno entiende que, pase lo que pase, tiene un lugar propio en el mundo.
Seguí trabajando en mis panés, mis recetas, mis caminatas y mi pequeño proyecto, disfrutando cada paso, porque ahora ya no eran solo actividades para ocupar el tiempo, sino símbolos de una vida que por fin estaba construyendo desde mí y para mí. Mi hijo volvió a visitarme varias veces. Llegaba sin prisa, con una actitud más abierta y con una disposición sincera a reconstruir la relación. Empezó a ayudarme con cosas pequeñas, como cargar ingredientes o acompañarme al mercado, con la misma naturalidad de cuando era niño. Cada visita traía un pedazo de él que había perdido, y aunque aún había cicatrices, el vínculo se hacía más fuerte con cada gesto, cada palabra honesta y cada silencio compartido sin miedo. Un día me contó que Regina había regresado para intentar arreglar la relación. Me dijo que platicaron durante horas y que, por primera vez en mucho tiempo, se escucharon sin levantar la voz. Aún así, me confesó que algo dentro de él había cambiado. Ya no quería vivir esforzándose por encajar en un ambiente donde siempre debía demostrar algo. Había entendido que su valor no dependía del estilo de vida que llevara, sino de la persona que era y de las raíces que lo formaron. Ese proceso lo llevó a tomar una decisión difícil, pero necesaria. Decidió separarse. No por enojo ni por orgullo, sino porque comprendió que una relación donde uno debe esconder quién es termina desgastando el corazón. Me admitió que al principio le costó aceptarlo, porque sentía que estaba fracasando, pero después entendió que a veces dejar ir también es una forma de protegerse. La noticia me sorprendió, pero no lo juzgué. Cada persona debe encontrar su propia verdad y ese era su momento de hacerlo. Lo abracé con calma y le dije que, sin importar el camino que eligiera, siempre sería bienvenido en mi vida, pero desde la sinceridad y no desde la vergüenza. Esa frase lo hizo quedarse en silencio unos segundos, como si hubiera encontrado algo que llevaba tiempo buscando. Mientras él avanzaba en su proceso, mi negocio empezó a crecer. Las vecinas se convirtieron en clientas frecuentes. Algunos vecinos me recomendaron con sus familias y un pequeño local que estaba vacío en la esquina llamó mi atención cada vez que pasaba frente a él. Me acerqué un día a preguntar por la renta y, aunque no sabía si podía permitírmelo, la idea de convertir ese espacio en mi cafetería me llenó de una emoción que no había sentido en años. Hice cuentas, revisé mis ingresos y hablé con la dueña del lugar, una mujer amable que me ofreció un precio accesible. Después de pensarlo mucho, decidí dar el paso. Firmé el contrato con manos temblorosas, pero con una certeza enorme en el corazón. Estaba a punto de cumplir un sueño que había mantenido oculto durante toda mi vida adulta. El día de la apertura fue sencillo, sin grandes anuncios ni lujos, pero lleno de significado. Coloqué una mesa con mis mejores panés, preparé café recién hecho y adorné el lugar con flores blancas que siempre me hicieron pensar en nuevos comienzos. Varias personas se acercaron para desearme suerte y comprar algo, pero hubo un momento que jamás olvidaré. Mi hijo llegó con una sonrisa tranquila, cargando un pequeño arreglo de girasoles. Dijo que quería que fuera el primer cliente, y al ver la emoción en sus ojos, supe que ese instante cerraba un ciclo. No necesitábamos pedir perdón 1000 veces ni seguir recordando lo que nos había lastimado. Estábamos ahí, construyendo algo nuevo desde el respeto y el cariño recuperado. Me ayudó a acomodar las mesas, a mover unas cajas y a recibir a las primeras personas que entraron. Y mientras trabajábamos juntos, pude ver claramente lo que la vida había querido mostrarme desde el principio. A veces las pérdidas más dolorosas abren espacio para descubrimientos que nunca imaginamos. A veces una caída devastadora nos obliga a mirar quiénes somos de verdad. La justicia poética llegó de una forma silenciosa, sin necesidad de venganzas o confrontaciones. Se manifestó en mi propio renacer, en la fortaleza que encontré cuando nadie la veía, en la certeza de que mi valor no dependía del lugar que otros me dieran. También llegó para él, porque por fin entendió que no tenía que avergonzarse de sus raíces, que la dignidad se construye desde adentro y que la mujer que lo crió no era un obstáculo, sino el origen de todo lo que siempre quiso ser. Al cerrar la tienda esa tarde, me quedé observando el letrero que decía Café Esperanza. No elegí ese nombre por casualidad. Lo elegí porque representa exactamente lo que viví. Un camino doloroso que terminó llevándome a una vida nueva, más libre, más auténtica y más mía que nunca. Respiré hondo. Escuché el murmullo de la calle y sonreí. No por lo que había perdido, sino por lo que había recuperado. Mi dignidad,
Mi voz y la certeza de que, incluso después del rechazo más duro, siempre existe la posibilidad de volver a levantarse con el corazón en paz.